Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Varias cosas interesantes en el día de hoy con un distinguido invitado, ex miembro. Hace años que no lo teníamos. Pero ya lo tenemos. Sí. Ex miembro de la Junta Central Electoral, ex miembro del Tribunal Superior Electoral y ex embajador por demás y jurista. Todavía joven jurista, jurista de nuestro país. De manera que con el doctor John Giuliani vamos a conversar en el día de hoy. Es un interesado, como es natural, por estos temas institucionales, varios de los cuales tenemos sobre el tapete. La famosa ley 124, que viene a conculcar una cantidad de derechos fundamentales a la Constitución misma, y varias otras cosas que ha puesto en ascuas a la sociedad dominicana. Tenemos también, como es natural, el tema de la violación que se atribuye al gobierno en varias instancias oficiales, pero especialmente al propio presidente de la República, las inauguraciones en periodo electoral. De manera que la bienvenida a nuestro distinguido invitado y vamos a abrir el temario. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, distinguidos amigos, a los cuales no veía hace un tiempito ya, pero por aquí estamos al servicio de la ciudadanía, de su teleaudiencia y del pueblo dominicano, ya que el pueblo dominicano no está solamente en el país, sino se está en ciudades también del extranjero, donde yo sé que se ve su programa también. Sí, bueno, y si no directamente por aquí, a través de las plataformas digitales que subimos el programa, pero bien, e internet también. Bueno, tenemos, doctor, de entrada, el tema de la atribución que hace sectores importantes de la oposición al presidente de la República de que están inaugurando obras dentro de este proceso electoral y que eso viola la ley electoral. Se habló en principio de que, bueno, lo que pasa es que la parte de los aspirantes municipales tienen un periodo de 40 días y en el caso de los presidentes candidatos, unos 60 días. Pero en el interín se produce unas declaraciones, parece que le preguntaron a uno de los miembros de la Junta Central Electoral sobre el tema y él opinó que no se estaba violando. Cayó, mordió al suelo porque ha dicho que no se estaba violando sobre un tema que prejuzgó, o sea, adelantó a un tema que debe caer en la Junta Central Electoral o cuando no en el Tribunal Superior Electoral. Entonces ahí lo está, creo que es el PLD que lo está recusando. Pero bien, ¿cree usted que hay violación con el tema de las inauguraciones o la prudencia indica otra cosa? Mira, lo que hay ahí es como un rejuego que se quiere buscar para violar la ley. Y me voy a explicar. ¿Rejuego para violar la ley? Sí, me voy a explicar en qué se trata. Resulta que como hay dos elecciones y estamos primero en la elección municipal, los amigos del gobierno, o sea, que están ejerciendo el poder hoy día, quieren decir que el presidente no está impedido de inaugurar obras, sino cuando se acerque la otra elección, no en esta, porque él no es candidato municipal. No sé si me doy dando a entender. Sí, es una exégesis que han hecho ellos. Una exégesis, exactamente. Esa es la definición. Una exégesis. Porque parecería que el legislador lo que quiso advertir en un momento determinado era que no se utilizaran los recursos públicos. Ellos mismos. Y los recursos son públicos, sean municipales o sean de otra naturaleza. Por eso es que es una exégesis, porque como quiera, los recursos públicos están a merced de los funcionarios. No importa que sea municipal o no importa que sea presidencial. Y de hecho, entonces, por eso es que ellos han querido como hacer un rejuego para burlar la ley con eso. Sí, sí. Pero eso es realmente, toda persona pensante se da cuenta inmediatamente que es una truchimanería lo que están haciendo. Pero en lo que la chava y viene, como se dice, entonces en este caso, ¿a quién le correspondería? ¿A la Junta Central hacer a la advertencia del lugar? No, a la atención? La Junta Central Electoral, ahora como jueces del proceso, ellos tienen que hacer una reunión entre ellos
en la cual no puede participar el miembro que fue recusado. Tiene que venir su suplente en sustitución de él. Entonces, con el suplente ellos van a conocer la recusación y los méritos de esa recusación. Que le decía yo a Danilo Clime ahorita, fuera de cámara, que a mí, no sé, a mí me parece que ese procedimiento no es... eso me parece un poquito a cuando algún miembro de la policía comete cualquier tropelía por ahí y entonces la policía investiga el caso. O sea, no se puede juzgar o investigar a sí mismo. En estos casos debería, si hay una recusación, mínimo el Tribunal Superior Electoral, para poner algún órgano, debería conocer de esa recusación, pero no entre colegas porque no se van a pisar la manguera. Lo que pasa es que la ley lo dispone así. Lo dispone así. ¿Por qué? Porque el Tribunal también Superior Electoral tiene miembros que pueden ser objeto de recusación, entonces no lo mandan para otro órgano, sino que la ley dispone que tienen que ser los mismos titulares que no están recusados, llamar al suplente del que sí fue recusado y conocer la recusación. Okay. Ese es el procedimiento que establece la ley en ambos órganos, tanto en el Tribunal Superior Electoral como en la Junta Central Electoral. Por consiguiente, ellos deben hacer pero ellos van a ver la declaración. Conocida entonces esa recusación, entonces ya después proceder yo me refiero a las acusaciones en sí que hace el conglomerado político de oposición especialmente, aunque hay cosas que están a la vista de todo. Sí, pero entonces eso va a traer una consecuencia jurídica en el caso de que sea acogida o no la recusación. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Si es acogida, si ellos comprueban que realmente él dio esa declaración que prejuzgaba ese tema que tenía que ir al Pleno, cuando ese tema vaya al Pleno, él no puede participar. Claro. Porque está recusado y porque fue acogida su recusación. Participa el suplente. Tiene que participar el suplente que no ha prejuzgado el tema que se va a tratar en el plenario. Pero de todas maneras, lo que procedería ahí es, ya conocido esto, es que la Junta emita un comunicado donde le advierta a los partidos y en este caso a los líderes de los partidos, comenzando por el presidente de la República, en el sentido de que no, si ocupan funciones públicas como es natural y manejan recursos públicos, no deben participar en actos donde se estén inaugurando obras. Pero yo te voy a hacer una pregunta y le hago una pregunta al público televidente. ¿Ustedes no han visto al presidente levantándole la mano y en caravaneo con todos los candidatos a síndico? Claro. Esa es otra cosa. Claro. Entonces se está involucrando en el proceso municipal. Entonces, si tú estás haciendo campaña con cada uno de tus síndicos, ¿con qué calidad moral tú dices que tú no tienes que dejar de inaugurar porque son municipales? Si tú estás inmerso totalmente en la campaña. Usted le está activando. Usted está levantándole la mano a todos sus candidatos a síndico y usted dice que caravaneando. Y caravaneando. Y usted dice, hay que tener la cara muy dura para no razonar de la forma que yo estoy razonando aquí en su programa de televisión. Él está en campaña municipal también. Él está más en campaña que muchos candidatos. Claro, claro. Y entonces él dice que él puede seguir inaugurando. Entonces eso realmente... Que de todas maneras, decía alguien por ahí, no sé si era el ministro de Obras Públicas o quién era, que bueno, un puente que se cayó en tal sitio. Entonces hay que esperar que se inaugure para... que pasen las elecciones para entonces inaugurarlo. No, eso no es usted así abre tampoco. Su puente, pasa a la gente y entonces lo inaugura. Además, tiene que ser necesariamente un presidente el que inaugure. No se puede mandar a otro funcionario. Bueno, pero que hay... Las inauguraciones como tal no están prohibidas. Exacto, porque... Lo que está prohibido es utilizar eso... Utilizar el tema político, de la inauguración... Como elemento de campaña. Como elemento de campaña. Eso es lo que prohíbe la ley. Porque no hay que ponerse bruto por eso, porque eso está muy claro. Eso está bastante claro. Lo que se prohíbe es que usted use el tema de la inauguración para promoverse como candidato o para promover, en este caso, el presidente a su candidato a síndico. Otro aspecto electoral, para que después pasemos y nos metamos más a fondo en el tema propiamente jurídico institucional. Doctor, en lo atinente a los movimientos últimos que se han dado en la Junta Central Electoral, en lo que tiene que ver con la preparación para el montaje de las próximas elecciones, y algunas cosas, algunas preocupaciones que se han filtrado, de que si el aspecto técnico, de que las revisiones, que si los equipos
las pruebas resultaron buenas o no, todo ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde esto cree usted que contribuye a comenzar a tender un manto de duda de esos mantos que tradicionalmente se montan cuando hay o proceso tras proceso? Cuando no es Lucas, es Juan, y cuando no es Juan, es Juan Mejía, pero nosotros habíamos superado esas etapas. Se entendía que ya se había superado eso. Nosotros habíamos superado esas etapas, hemos vuelto hacia atrás con esa situación. ¿Por qué hemos vuelto hacia atrás? Porque en la Junta Central Electoral no se le ha dado continuidad a los avances electorales que ha tenido el país. Cada vez que llega un equipo nuevo ahí, empieza de cero y no debe ser así. No. ¿Pero equipos humanos o los equipos técnicos? No, equipos humanos y equipos comienzan técnicos. De cero. Sí, y equipos técnicos, estoy hablando de ambos, porque uno no puede estar dando para atrás y para adelante con los avances institucionales de un país. Porque yo llegué y yo voy a empezar de cero. No, tú tienes que darle continuidad a lo que ya tú encontraste ahí. Eso es lo correcto. Pero también eso pasa con el gobierno. También ustedes no han visto que el gobierno llegó en el 2020 y todavía hay una parada de autobuses camino al aeropuerto que no ha sido utilizada. No, que se está deteriorando. Que de hecho eso se está deteriorando ahí. Conllevó muchísimas protestas. Eso era la sociedad en contra. El gobierno anterior no sé por qué se empecinó en hacer eso. Y entonces, bueno, se inauguró. Está bien, pero bueno, error lo hizo. Pero se hizo. Pero está ahí, lo vamos a dejar dañar. El síndico anunció eso es dinero de todos nosotros. No sé si era una biblioteca. Un centro cultural. Un centro cultural que no funciona. Mientras tanto es un centro cerrado. Yo cada vez que paso por ahí... Pero lo que sea que vayan a hacer. Porque pero yo no pasa lo mismo con la cárcel de las Aras. Exacto, con la cárcel de las Parras. Sí. Pasa lo mismo. Sí. O sea, no importa lo que ellos quieran hacer. Claro. Hasta que quieran hacer un colegio. Háganlo, pero háganlo. No dejen que se deteriore. En funcionamiento, porque eso está cerrado. Sí, porque eso es mala administración. Se llama mala administración. O no hay continuidad tampoco del Estado en ese sentido, que se supone que debe haber. Entonces, ¿cómo tú, ejerciendo el poder con mala administración, tú te quieres vender para una reelección? ¿Cómo? Entonces, bueno, el tema de la reelección ya es más profundo. Vamos ahorita a meternos... no a reeleccionistas, sino en el tema de la reelección ahorita. Vamos a hacer la primera pausa con la anuencia de nuestro invitado, el magistrado John Giuliani, que está con nosotros, ex miembro de la Junta Central, ex miembro del Tribunal Superior Electoral y ex embajador de la República. Vamos a la pausa. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento.
Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. La gente se me acerca para decirme que los precios de la comida los tiene ahogados y que cada día sube más. Los mayores me preguntan cómo acabé con las casas de terror y los productores se sienten abandonados por el gobierno. Hoy, con más experiencia, sé que puedo ser mucho mejor presidente de lo que fui, porque cada día aprendo más de nuestro pueblo. Conmigo no vuelven los errores del pasado, ni tampoco continuarán las excusas del presente. Terminaremos con el descontrol de precios de la canasta básica e incentivaremos la producción. Juntos vamos a ser un país más próspero, con precios accesibles y más oportunidades para todos. Vámonos entonces, doctor. Hay temas urticantes, preocupantes, algunos de ellos que no sé por qué se trajo por las greñas o por los moños, se llevó al Congreso, como fue el caso de la ley 124, y no sé por qué especialistas en la materia no intervinieron allí, por qué no se buscó la asesoría de esos especialistas. Yo tengo entendido que otros gobiernos en su momento se agenciaban el concurso, la colaboración o el auxilio profesional de gente que supiera de esas cosas, con paga o sin paga, para no cometer errores. Ahora se ha querido someter a consulta a sectores que no fueron oídos ayer, sectores que no fueron consultados. Entonces, después del palo dado, se dice por ahí que ni Dios lo quita. Bueno, por suerte, en este caso, primero el presidente, después el consultor jurídico, se han mostrado dispuestos a que se consulte, que se oiga y que se modifique si hay que modificar. Bueno, pero porque no se oyó y se modificó antes de que esto se aprobara y se promulgara. Usted me mandó algo temprano donde decía que si el presidente del Senado declaró en un programa de televisión que fue un error hacer esa ley, la 0124, con el procedimiento de una ley ordinaria siendo orgánica. Solo eso la invalida. Solo eso invalida la ley. Y entonces le hacía una crítica ahí al consultor jurídico, que parece que no tuvo... que él tiene que tener el conocimiento para razonar en ese sentido. Que parecería que olvidó los procedimientos jurídicos en este sentido. Sí. Entonces, ¿cuál es la valoración que usted le da a ese tema, de esa ley? Que bueno, que por cierto, debo aclarar primero, para reforzar, que el doctor Milton Ray Guevara, recién salido presidente del Tribunal Constitucional, dice que la ley 124 tiene tintes autoritarios que coartan libertades fundamentales. Y en un artículo que escribe el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez en el día de hoy, él dice que varias de las disposiciones del texto son ambiguas, indeterminadas, sujetas a un amplio margen de interpretación en aspectos centrales de su contenido, afectándose con ello principios constitucionales como el de la legalidad penal y el de la seguridad jurídica, entre otros. Totalmente de acuerdo con ambas opiniones, tanto con la de Cristóbal Rodríguez como con la del doctor Milton Ray Guevara. La ley tiene 39 artículos, la ley 0124. 24 son ambiguos, son imprecisos, se prestan a la interpretación de quien la va a ejecutar la ley. Un margen de interpretación amplísimo. Amplísimo. Imagínense con tantos trujillitos que aparecen Entonces, aquí. El Tribunal Constitucional nuestro tiene jurisprudencia constante. Yo recuerdo la 092 que lo dice, pero hay una jurisprudencia constante en el sentido de que las leyes, cuando son en términos generales y que dejan todo a la interpretación de quien la va a ejecutar, son leyes
que deben ser sacadas del sistema judicial, porque se prestan a la interpretación de si quiere o no respetar las disposiciones precisas que hay en la ley. Una ley sabia nunca deja un artículo de una forma general abierta. A la libre interpretación. No. Imagínense. Porque que entonces esa es la forma que engañan. Por ejemplo, cuando se hacen contratos civiles entre personas, entre partes en la sociedad, ahí es que vienen los engaños. Por eso es que yo siempre les recomiendo a mis alumnos cuando daba clases, en la clase que he impartido, que cada vez que vean una ley o un contrato donde haya una disposición abierta, ambigua, amplia, general, hay que cambiarla, hay que ponerla precisa y concisa de lo que se quiere evitar que se haga. Por eso es que de ahí es quizás donde viene la expresión aquella de que hizo la ley, hizo la trampa. O sea, quien hace los contratos hace la engañifa, porque por eso muchas veces... Pero eso no es casual. Claro que porque no. Claro que no es casual, eso es muy rebuscado. Sí, la única que tenía unos términos precisos era el artículo 11 que Pacheco quitó. Sí. Que decía precisamente, no pueden hacer ningún tipo de actuación sin buscar la autorización precisa. Decía previa autorización. Previa autorización de un juez. Entonces la única que estaba realmente bien, Pacheco se la llevó con el manejo que le dio. Con esa marrulla, porque a mí lo que particularmente como ciudadano me molesta, y le he dicho por aquí, irresponsable, subrayado con varios colores, de varios colores. Porque, ¿cómo es posible que este señor se presente en una rueda de prensa diciendo que eso se conoció y se leyó? Eso es mentira. Cuando se presentó un video donde él decía, eso se presenta, se va a leer por secretaría. Pero cuando fue al Senado, el Senado tomó la decisión de aprobarla sin leer y así mismo lo establecen. Sí. Ahora, ¿quién? O sea que se violó el artículo 99 de la Constitución, claro, que manda que todas las modificaciones que se hagan entre cámaras tienen que ir a la otra, leerse y conocerse y rechazarse o aprobarse la modificación. Y cuando el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, que fue el que presentó Ramón Bueno, actuó malamente allí, no buenamente, cuando él dice, yo tengo una modificación que presentar, ya los debates estaban cerrados. Así es. Entonces, cuando los debates están cerrados, ya no hay presentación de nuevas mociones. Pero esta falla de procedimiento no establece la nulidad. La nulidad. Establece la Constitución, la establece claramente, establece la nulidad de la ley que se vota en esas condiciones. Hubo uno de los diputados del Frente Amplio, no recuerdo el nombre, que presentó una posición disidente. Sí. Y lo mandaron a él a redactar el párrafo, él lo redactó, pero no lo incluyeron. Entonces lo redactó, lo presentó, pero no lo incluyeron. Entonces yo lo que digo es, yo como ciudadano o como espectador, desde la distancia, si se quiere, ¿quién quitó esa partecita que era justamente lo que le daba fundamento y que servía de candado, si se quiere, previa autorización de un juez? ¿Quién lo quitó? Porque esto se lo mandó a quitar Luis Abinader y lo mandó a quitar Luis Soto. Luis Soto, el director del DNI. El director del DNI. Sí, le voy a explicar por qué. Esto no me lo estoy inventando yo. Yo escuché a Juan TH, que es uno de los periodistas más cercanos al presidente y a Luis Soto, decir públicamente, Juan TH lo dijo, que Luis Soto le comunicó que cuando él llegó en agosto, él encontró un proyecto de ley ahí para modificar la ley que era Departamento Nacional de Investigación y convertirlo en la Dirección Nacional de Investigación o DNI. Que es verdad, que él encontró. Eso, pero era para... Pero él la agarró y la modificó y la hizo a su imagen y semejanza. Sí, sí. Como departamento, pues esto era para... Porque Cifrido... Y la hizo como imagen y semejanza de los intereses del presidente que él representa. Porque Cifrido Párez Pérez, ex ministro de las Fuerzas Armadas y 2 veces
director del DNI dijo que ciertamente había una inquietud de reorganizar todo el aparato de seguridad nacional. Sí, la había, es cierto, eso la había. Era que fuera incluyente. Sí. Era crear un sistema nacional. Crear un sistema nacional de seguridad, de inteligencia. Sí, lo había, eso es cierto. Pero no segregar, sacar esto para un solo departamento. Entonces, ¿por qué yo digo que ellos hicieron algo a su imagen y semejanza, a sus intereses particulares de ellos dos, Luis Abinader y Luis Soto? Porque ellos violaron el artículo 261 de la Constitución, que establecía que esa dirección de inteligencia debía ser dependencia de uno de los ministerios que le fuera más afín, lo dice el artículo 261. O sea, quedarse como estaba, que era una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. En el viejo proyecto. Sí, eso no debió modificarse, porque cuando tú pones una ley tan potente como esa, con tantas prerrogativas, que inclusive se pasaron, porque ¿cómo es posible que si yo tengo mi cuenta de banco y la ley de banco dice el secreto bancario, que el único que puede dar autorización para que alguien me revise mi cuenta bancaria soy yo, ni siquiera el banco? No. Exacto. Y esa ley viene y modifica eso y dice que no, que ellos pueden intervenir toda la cuenta de todos los dominicanos que vivimos aquí con esa ley y ver todo lo que yo tengo y todo lo que he tenido en el historial de mi cuenta bancaria. Eso es imposible, eso es violatorio de los derechos fundamentales de las personas. Luis Abinader y Luis Soto, yo pienso que como el presidente no es abogado, probablemente, no sé si Luis Soto lo es, el director del DNI, pero de todas maneras, en el caso del presidente... Luis Soto lo es abogado. En el caso del presidente no es abogado. Quizás el error está en permitir que otro haga las cosas y él no conoce eso. Pero el consultorio jurídico es abogado. Sí. Y fue quien presentó eso en el 22 de junio del 2021 en una rueda de prensa convocada por el Palacio Nacional. Que eso no debe, ese tipo de... Y ahora dice el presidente que él no sabía de eso. Pero ¿y cómo usted le dice al país que no sabía de eso? Que no se ha involucrado en nada. Que no se ha involucrado en eso. Si su consultor jurídico da una rueda de prensa y asume el proyecto como proyecto del presidente. ¿Usted no considera que esos temas sensibles, muy sensitivos, incluso que envuelven ahí derechos fundamentales, que envuelven a la Constitución, a sentencias ya que han sentado jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no cree que esto debe ser manejado por un grupo de especialistas, de asesores especialistas que presenten ya el proyecto acabado antes de presentarlo a la Cámara? Porque, por ejemplo, ahora se está consultando sectores, muchas veces sectores neófitos, que no tienen nada que ver. Son sectores amigos del presidente y amigos del gobierno, bueno, pero cercanos al poder. No todos, porque, por ejemplo, ahí está el Colegio de Periodistas, la Sociedad de Diarios, pero está el CONET, o sea, sectores, muchos de ellos que podrán conocer de derechos humanos, pero no necesariamente de derecho constitucional. Entonces, lo ideal sería presentárselo a un grupo de especialistas, porque además un consultor jurídico no puede, con tantas cosas, no puede, por el volumen de trabajo, de expedientes y de responsabilidades, no puede manejar todos los temas. Pero yo te voy a decir algo, la Constitución nuestra, los únicos que le da calidad para crear o modificar leyes es a la matrícula de ambas cámaras. Ellos pueden hacer lo que quieran aquí afuera. Tú puedes llamar el jurisconsulto que tú quieras y mandar el proyecto de modificación o primero, a mi entender, lo que debe hacerse es la derogación, porque esa es una ley que nació natimuerta. Sí. Nació con defecto en su creación. Iniciada de origen. Que debe derogarse. Usted plantea la derogación pura y simple. Exacto. Y llamar al Congreso en una sesión extraordinaria que conozca nuevamente el proyecto y que todo el mundo, que se celebren vistas públicas. Vistas públicas de nuevo. Vistas públicas de nuevo para que... Se parece un poco su opinión, su posición a la del magistrado Milton Ray Guevara. Claro. Que, un poco, porque él lo que plantea es que se convoque y que de manera extraordinaria, pero entonces necesariamente tendría que derogarla porque ya está aprobada. No, hay que derogarla. Ya no es devolverla al Congreso, sino habría que derogarla primero. Sí, hay que derogarla.
Porque otra cosa, más que abogados, hay que buscar especialistas en inteligencia. En inteligencia. Sí, aquí en este país no existe una comunidad de inteligencia que existe. Espérate, de inteligencia en lo que sea atinente a los aspectos que se quiere incluir ahí en el proyecto en materia de inteligencia. Aquí lo que hay que buscar es, es especialistas constitucionalistas para que no se viole la Constitución, que es lo primero, y los derechos fundamentales, porque quizás tú pones un carnicero el especialista en inteligencia te va a decir cuáles son las amenazas que nosotros vamos a enfrentar. Porque la inteligencia es para eso. Bueno, para tenemos las que vamos a enfrentar. Pero primero... resulta que en esta ley las amenazas son el ciudadano común. Exacto. Porque lo que hay detrás del interés, el interés que hay detrás es controlar la oposición y controlar la ciudadanía. Eso se ha tergiversado en lo que se puso ahí en esos artículos. Se ha tergiversado el fin y el objetivo que debe ser la inteligencia militar. Claro. Ha sido tergiversado. No, y además, por prevenir, por cuidarnos de unas cosas, estamos entonces dando pie, abriendo la compuerta para muchísimas otras cosas, para violar derechos fundamentales, para la ley de expresión, el derecho de prensa, el secreto bancario. Oye, 50.000 cosas se afectan allí. Pero oye esta cosa, la Constitución consigna, que debió ser previa a eso, la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que debió ser previa a eso. Está consignado en la Constitución. Y no se ha hecho ningún trabajo en esa dirección. No, porque a ellos no les interesa realmente. Ni se ha creado la ley ni el reglamento del Consejo. Entonces, lo que querían era utilizar ese instrumento para controlar a la oposición, controlar a los ciudadanos que le son adversos al gobierno. Ese es el objetivo de esa ley. Además, ¿por qué hacerlo en este proceso, en este periodo electoral, un expediente tan peligroso en un proceso electoral que además de eso pudiera levantar sospechas legítimas, como es natural? ¿Por qué no esperar otro momento? Y sobre todo, ¿por qué no quisieron aprovechar el fin de año recién pasado? Un 29 de diciembre. 29 de diciembre, como hicieron la otra vez con otra ley que nefasta para los intereses del país. Y ahí tuve el modus operandi. Eso fue una especie de palo acechado. Exacto, el modus operandi es el palo acechado. Y a mí particularmente dos cosas no me resultaron agradables de ese tema. Una, el que los diputados de todos los colores sigan con la penosa práctica e irresponsable práctica de aprobar cosas sin leer los proyectos. Eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo yo puedo aprobar cosas que yo no sé de lo que se trata? Eso es lo número uno. Entonces, después da lugar a que los acusen, como lo han estado acusando el gobierno ahora, de que son de oposición y que entonces aprobaron algo. A ellos se les pidió que lo aprobaran sobre la base de Pero, ¿qué tú quieres que pase en un congreso donde los partidos políticos mayoritarios de este país lo que llevan son riferos como congresistas? Representantes de intereses. Representantes de intereses y que le dan la candidatura a fulano porque tiene dinero. Porque puede pagar la candidatura. Sí, sin saber de dónde salió el dinero y cómo lo consiguió. Entonces, ¿qué tú esperas de estos partidos que nos están presentando estas opciones a la ciudadanía para votar por la candidatura a congresista? No se puede esperar otra cosa que cosas como esa. Claro. Y bueno, y ya finalmente, para que pasemos a la última pausa, y el otro aspecto es el que no se piense que aquí en cualquier momento la tortilla se voltea. Cuando la tortilla está dorándose del lado donde está la candela y la grasa, pero entonces cuando se voltea, pues del otro lado está más claro y más para que se dore del otro lado, en cualquier momento ¡pran! Y se voltea. Y entonces comienza a dorarse de ese lado. Entonces, ¿por qué no pensar hoy por ti y mañana por mí? Que cuando la tortilla se voltea, ya tú no vas a ser gobierno, sino tú vas a ser oposición. Si pensaran... ¿Por qué tú no pensar que tú hoy tienes poder, tienes funciones de poder, pero mañana no? Si pensaran con racionalidad, llegarían a la conclusión de que es un error hacer eso. Claro, porque la ley... ley... no, el poder lo tiene omnibulados. La ley lo tiene pensando solamente que ellos van a hacer poder para toda la vida. Y ya hemos visto... Lo tiene tú lo ves hablar a todos y están en esa misma tesitura. Pero lamentablemente eso se sigue reeditando porque, señores, ¿por qué es que pasa eso con el poder?
ya lo hemos visto, blanco, colorado, morado, azules, de todos los colores. El poder es ciego, el poder no piensa en que realmente la tortilla se voltea. Sí, no, mira qué es lo que pasa y por qué la Constitución ha dispuesto que ese departamento tan poderoso debe estar a cargo de un ministerio que le sea más afín, que es el de las Fuerzas Armadas. Porque en otros países se ha dado el caso, cuando tú le das a personas físicas tanto poder, se pierde la institucionalidad del país. Lo que pasa es que aquí también se ha pensado... Entonces eso no puede estar a cargo del presidente de la República. Mire lo que pasa, doctor. Hay una partecita ahí. Lo que yo no sé por qué quisieron meter esto, que fuera a través de DNI o la DNI, que manejara estos temas. En todos los que yo conozca, bueno, tú tuviste en su momento los cosas de altos estudios, tuviste la oportunidad incluso de viajar a Washington, al Departamento de Estado y muchísimas cosas. Un cursillo guardiófilo que hizo Danilo Clime. Entonces, los presidentes tienen su servicio personal de investigación. Hay un departamento siempre de investigación al servicio del presidente. Que el ejército, la policía, la DNCD, todo tiene. Ahí es que quiero. No necesariamente el DNI tiene que estar enmarcado o en la sombrilla de un ministerio. ¿Por qué? Porque cada institución, la policía tiene su organismo de investigación, el ejército tiene también la Fuerza Aérea, la Armada, todos tienen su departamento de investigación, que se supone que son departamentos que deben interactuar, que deben interrelacionarse, todas estas agencias. Ahora, a la usanza dominicana ya también sabemos que viven metiéndose los pies y que viven jugando el uno al fracaso del otro. Esa es otra práctica. En realidad, fíjate lo que pasa. El DNI nuestro, se le cambió el nombre, pero es una mutación, y el concepto de mutación está usado con toda propiedad, del SIN. Así, yo lo dije en un tweet. Sí, el SIN fue una copia que hizo Trujillo de la Gestapo nazi. Entonces, esas mismas visiones de un organismo, no de inteligencia, sino de meterse y irrumpir en la vida privada controlar de el país, controlar eso es lo que se ha vuelto a reproducir en este proyecto de ley o esta ley ya. Exacto, es la amenaza que hay en esa ley. Por eso que yo digo que ahí el fin ulterior es controlar el país, oposición y todo que sea adverso al mandatario. Ese es el fin que hay ahí oculto. Por eso es una ley de retroceso. Es una ley totalmente de retroceso de la conquista que hemos logrado como nación. Conquistas a sangre y fuego. Claro. Doctor, con su anuencia, volvemos a la pausa, la última pausa, director. Estamos conversando con el doctor John Giuliani, ex miembro de la Junta Central Electoral, ex miembro del Tribunal Superior Electoral y ex embajador, conocido jurista de nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Seguimos nuestra conversación con el doctor John Giuliani en el día de hoy. Doctor, hay otro tema a propósito. Me recuerda el caso de Ocoa, unos empellones que le dieron al doctor Uazar Gómez, médico. Ocoeño, sí. Ocoeño como yo, tiene unos 40 y tantos años. No fueron empellones, él dice que su vida estuvo en peligro porque eres médico y que un tipo se le tire encima con los codos y le den el riñón pudo causarle la muerte. Oiga eso. Oiga eso. Entonces, él fue preso de una coronela, dijo hasta el nombre, de la seguridad del presidente. Mandó a ablandarlo. Tanto así, yo no sé, pero la seguridad de los presidentes, es verdad que hay que tenerla bajo control y manejar con prudencia esas cosas. Pero yo creo que la seguridad de los presidentes, de los que yo conozco hasta este momento, generalmente actúan de manera cuadrada. Llegan a su casa, por ejemplo, lo primero es que ellos son los primeros que llegan, y si el presidente va a hacer una visita, son los primeros como sabuesos por todos los lados. Yo creo que con prudencia se pueden hacer todas esas cosas. Lo que no se puede hacer desbordadamente y con imprudencia y con violaciones, como generalmente ocurre. Pero que todo eso es de la ley, de lo que el jefe baja hacia abajo, la orden. No, doctor. A mí me consta de que la seguridad actúa independientemente. Esa gente son unos perros a hueso que llegan a los sitios hueliendo todo y hasta lo que no deben. Y realmente el presidente viene a enterarse, porque el presidente Fernández citó el caso de Uazar Gómez, que una vez tuvo problemas en uno de los gobiernos de él. No fue él que tuvo problemas solamente. El presidente estuvo en Sabana Larga, y andaban alguna gente en los techos con algunos letreros también, porque la gente, ciudadanos que son... Quieren hacerse visibles. Activistas sociales que tienen que protestar por alguna situación. Quieren hacerse visibles. Quieren hacerse visibles. Se subieron en algunas casas. Oye, los miembros de la seguridad se encaramaron en los techos ajenos, en la casa, y hicieron una redada, y se llevaron a todo el que estaba protestando. No era protestando, era exhibiendo cartelones, lo mismo que pasaba con este señor ahora. Entonces... En estos casos, donde yo tengo entendido, y así lo publicó el vocero de la presidencia, de que el presidente había dispuesto la libertad del doctor Uazar Gómez. Pero que el presidente no, esa no es la potestad. No, espérese. Porque aquí hay un ministerio público. Pero oiga esto, doctor. Eso no es potestad del presidente. Pero oiga esto. Bueno, el presidente... Ministerio Público Independiente. Pero el presidente puede, para agilizar las cosas... No, y que el mismo presidente ha dicho que él no se mete en eso. ¿No lo ha dicho? Bueno... o yo he escuchado mal. Pero lo que quiero... Quizás es que yo he escuchado mal. No, usted no ha escuchado mal, pero yo quiero referir a algo muy concreto con relación a eso. Es que se publicó, el vocero de la presidencia publicó que el presidente había dispuesto que lo pusieran en libertad. Es un error de ese comunicador. No, ese es el vocero de la presidencia. Pero es un error. Pero bueno, el error está no solamente en eso, porque él pudo haber dicho eso y más. El tema está... que el hombre siguió preso, aún diciendo al presidente que lo libertaran. Por eso es que es un error, porque el mismo presidente ha dicho, no, la justicia es independiente, aunque todos sabemos que no es así, pero ese es su discurso. Usted sabe lo Entonces, el encargado de comunicación del presidente está desbaratando el discurso del presidente. Pero usted sabe que además, ¿qué pasó con ese Ministerio Público Independiente? Que el fiscal ya estaba elaborando un expediente para someterlo al otro día a la justicia,
tengo entendido que por amotinamiento en la vía pública, ¿qué sé yo Y qué cosa? alteración del orden público. Algo así como, en pocas palabras, alteración del orden público. Un hombre que usted lo vio y yo y todo. Todo lo vimos. Todo lo vimos con un cartelón caminando así. Muy pacíficamente. Y lo interceptaron y lo estrellaron en la cama de una camioneta. Y lo esposaron y lo encadenaron. Sí, se le subieron arriba como 4 hombres arriba de él. Imagínese qué abuso tan grande. Entonces, realmente ni siquiera ahí ya la disposición del presidente de poner en libertad tampoco funcionó. Entonces, ese Ministerio Público, ¿cómo se presta a un expediente, sobre todo si es independiente, a elaborar un expediente donde diga que se somete por, no sé si era algo parecido a amotinamiento, pero o violación de qué sé yo, qué cosa en la vía pública, pero por Dios. Entonces, esos son engaños, por Dios, que el mismo presidente vive hablando cosas que no responden a la verdad. Eso da realmente pena. Ver como un presidente dice que él no tiene que ver con esa ley 0124, cuando aparece en evidencia que el mismo Palacio convocó una rueda de prensa diciendo que sí, que ellos asumían eso, el 22 de junio del 2021. Y ponen al presidente en esa ridiculez, hablarle mentira al país, por Dios. Entonces, es que no tiene razonamiento los que están trabajando alrededor del presidente, o al mismo presidente no tiene razonamiento. Bueno, el presidente no es abogado, pero debe haber gente que razone jurídicamente, en términos jurídicos. Claro, pero es que él tiene un consultor jurídico y tiene muchísimos asesores ahí. Cuidado si no tiene asesores, doctor. Él tiene asesores. Pero además le queda mal decir al presidente que la ley de inteligencia, que es algo tan vital, él no la vio. Pero venga, le queda mal. Pero por Dios. Si la vio mal y si la vio y la pero está bien que él no la viera, pero ¿y para qué tiene el consultor jurídico? Exacto. ¿Para qué? Para nada. El consultor jurídico está ahí de figura decorativa. Que yo no sé, porque yo vi en principio al consultor jurídico defendiendo a esta iniciativa, este proyecto de ley. Que si le demostraban que si le demostraban. Pero ya se lo han demostrado hasta la 300 saciedad. veces. Digo, después de eso sí. Sobradamente. Sobradamente se lo han demostrado. En principio dice, bueno, yo creo que eso está bien, pero si me lo demuestran no hay ningún problema. Y si hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la acatamos, como debe ser. Fíjate, y se lo han dicho juristas que no son opositores al gobierno. Y ni siquiera así lo entienden. Que ese fue otro error. Ni siquiera así lo entienden. Que ese fue otro error. Yo entendí, no sé, errática, aquella culpabilidad que se le atribuía a la oposición. Porque, señor, es la sociedad en pleno la que se ha levantado. Ahí está, desde las iglesias, todo el mundo. La sociedad civil en pleno, el Consejo de Hombres de Empresa, en la Sociedad de Diario, el Colegio de Periodistas, Participación Ciudadana. Y todo el que ha querido opinar, los juristas independientes que han opinado sobre el tema. A unanimidad, la sociedad se ha puesto en contra de ese mamotreto que le llaman Ley 0124. Y entonces se ha querido atribuir que, bueno, la oposición se desdice tanto y quiere manejar esto políticamente que aprobó una cosa y después está criticando. No, es que esa oposición fue manipulada y sorprendida en su buena fe, entiendo yo. Sorprendida, ¿por qué? Por el presidente de la Cámara de Diputados. Pero supongamos que es así, como ellos dicen, que fue sorprendida. ¿Cuál es la función del presidente de la República? No hacer la cosa correctamente. Sí. Bueno, dirá que por eso la mandó ahora a consulta. Sí, pero que la ley, óyeme, la ley entera está en unos términos generales. No solo ambiguos. son 3 artículos. No son 3 artículos. Es entera que está en términos ambiguos, en términos generales. Y se lo están diciendo juristas de amigos y de la confianza del presidente, como Cristóbal Rodríguez. Y ni siquiera así lo entiende. Vamos a repetir lo que dijo el magistrado Milton Ray Guevara, de que tenía tintes autoritarios que coartan las libertades fundamentales. Y puede haber una voz más autorizada que Milton Ray Guevara. Tintes autoritarios. Pero yo le pregunto a ustedes y le pregunto al país. No puede haber una más alta que él. ¿Puede haber una voz calificada más que la de Milton Ray Guevara? Le pregunto, con la experiencia acumulada en nuestro Tribunal Constitucional. ¿Puede haberla? De manera que eso solo... Entonces, a mí lo que no me gusta es prestarme a juegos y a engaños. O sea, mi inteligencia, a mí no me gusta que la cojan de mojiganga. Doctor, entonces, en términos de institucionales, de garantías
constitucionales. Y ¿cree que esto es una mala señal? Que esto hay que corregirlo justamente. Una pésima señal y hay que corregirlo inmediatamente. Y lo deben hacer lo que recomendó Milton Rey Guevara. Pero derogar esa ley, abrir una sesión extraordinaria en el Congreso, abrir vista pública para que todos los entes del país vayan a la vista pública y den su opinión y aporten sus ideas. Los juristas vayan y aporten la forma más correcta de redacción que debe tener esa disposición tan importante para el país, pero siempre garantizando los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Eso es sagrado. Claro. Eso es sagrado. Hablando de juristas, a propósito, no debemos desperdiciar o pasar por alto la oportunidad que nos da su presencia, nos ofrece su presencia para que recabemos su opinión sobre el penoso espectáculo que se diera con las elecciones del Colegio de Abogados y los distintos matices que de allí salieron a relucir de tinte político, manejos torpes en términos institucionales, la incursión del Tribunal Superior Electoral en una tarea, en una jurisdicción totalmente ajena a sus responsabilidades, como fue ¿cómo se llama esto? La elección de una entidad profesional totalmente ajena a la actividad puramente electoral, y el tribunal, con la disidencia creo que de las magistradas, mujeres tenían que ser, la oposición más bien, el rechazo de las mujeres, de las magistradas que son miembros del Tribunal Superior Electoral, de 3 ciudadanos magistrados de aquel tribunal que en algún momento usted tuvo. Amigos míos, pero lamentablemente cometieron un grave error. Grave error jurídico. ¿Cómo usted juzga esa incursión en un tema que a partir de ahora, si se fuera a sentar su jurisprudencia y a dejar eso como bueno, que es un tollo, cuando cualquier junta de vecinos por ahí que vaya a hacer una elección va a tener que caer en el Tribunal Superior Electoral? Entonces, es que hay jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, inclusive del mismo órgano Tribunal Superior Electoral, hay jurisprudencia constante de que eso no es competencia de ese órgano. Debió declarar. Ellos crearon, el tribunal de estos jueces crearon esa competencia ellos mismos, mediante un reglamento que no puede estar por encima de una ley. Pero es que ningún juez puede crear una jurisprudencia que cree una competencia que no tiene. Sí. O sea, eso no está permitido jurídicamente. Crearse su propia competencia. No está permitido. No somos competentes, pero nosotros establecemos un reglamento que nos da esa competencia. Tú no puedes legislar como juez para ti mismo. Además, la función de legislar es exclusiva de las cámaras, de la matrícula de las cámaras reunidas. Lo dice la Constitución. Sí. ¿Eso es nulo de pleno derecho? Totalmente. Lo dice la Constitución. La matrícula de la Cámara del Congreso, llámese Cámara de Diputados y Senado de la República, son los únicos en República Dominicana llamados a legislar, que pueden legislar y modificar leyes. Los jueces no tienen esa capacidad. Claro. Entonces, ese precedente o mal precedente sentado, doctor, ¿hasta dónde usted considera que ese órgano del que usted en su momento fue miembro se descalifica, o por lo menos erosiona la credibilidad, para que cuando tenga que tomar una decisión respecto a lo que sí es atinente a su desempeño, como es la materia electoral, tenga que debatir o dilucidar algún conflicto, teniendo de frente a la vuelta de la esquina como tenemos un proceso electoral? ¿Se descalifican, se desautorizan moralmente? Eso afecta a la institucionalidad del país y la credibilidad de las instituciones en el país. Y es lamentable que suceda. Son hechos que no debieron producir. Pero eso no se puede quedar así, porque se supone, ahora está el Colegio de Abogados en un limbo. Sí, porque el gobierno ha metido el poder, el gobierno ha querido meter el poder para influenciar en eso, y eso ha sido un error también. Un flaco servicio. Eso ha sido un error del presidente de la República, hacer eso. Pero cuidado si hay una mano maestra del poder, porque usted dice el presidente, no, pero el presidente, aquí estamos en un país presidencialista, y yo le llamo a las cosas... ¿Usted cree que no se mueve una hoja si el presidente no lo sopla? Yo le llamo a las cosas tal cual son.
A mí no me gusta estar dorando las cosas y engañando al pueblo. O sea, yo creo que al pueblo hay que decirle la verdad. Pero aquí, en este y en todos los gobiernos, hay gente que se pasa de gracioso, se despacha con cosas que incluso le hacen daño a al gobierno que quieren defender. Eso no es ahora, hace mucho que pasa así. Gente que son frecas, doctor. Pero que eso existe en todos los países. Debe ser llamada pero capítulo. La institucionalidad, las normas tienen que prevalecer sobre ese tipo de actitudes negativas. Bien, me dice el director que ya, director, usted es el que manda, ¿qué vamos a hacer? Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación con el magistrado John Giuliani a las 11 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días y marrones también volvemos con esta misma entrevista porque está muy buena y dice lo que tiene que decir y pone las IES a los puntos, a las respectivas IES. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy Nos agradecido. vamos, nos vemos.